Hola hermanos, primero que todo desearles un buen día. Les saludo con un abrazo grande en el amor del Señor. Y el devocional del día de hoy tiene que ver con nuestro libro Tiempo con Dios que estamos leyendo, ¿cierto? Y esta palabra queda en Deuteronomio 29, 22, 29. Lleva por título Por cuanto dejaron el pacto. La generación futura, los descendientes de ustedes que han de venir después, así como los extranjeros que lleguen de países lejanos, verán las plagas y las enfermedades que el Señor enviará sobre esa tierra. Verán que todo el país no es más que azufre, sal y tierra quemada. No se podrá sembrar en esta tierra, ni nada podrá producir, ni siquiera una hierba podrá crecer en ella, tal como sucedió en la destrucción de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboim, las cuales destruyó el Señor en su ira y furor. Entonces el mundo preguntará, ¿por qué hizo esto el Señor en este país? ¿Por qué se encendió tanto su furor? Y la respuesta será, porque abandonaron la alianza que el Señor, el Dios de sus antepasados, hizo con ellos, cuando los sacó de Egipto, y se fueron a rendir culto e inclinarse ante otros dioses que no conocían y que nunca les dieron nada. Por eso se enojó el Señor contra esta tierra, e hizo caer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y los arrojó de su país con ira, furor y gran indignación, echándolos a otros países como está sucediendo ahora. Hay cosas que no sabemos, esas pertenecen al Señor, pero hay cosas que nos han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos para que cumplamos siempre todos los mandamientos de esta ley. Amado Dios, te damos las gracias, Padre amado, por tu palabra, porque creemos que el día de hoy tú nos vas a hablar a nuestro corazón y que sabemos, Señor, que tu palabra nunca viene vacía, siempre tiene algo para nosotros, algo que nos quiere decir, algo que nos quieres enseñar, Padre amado. Señor, bendice al que está escuchando este devocional, como así también ha sido de bendición para mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, antes que todo, eh, quisiera explicar un poquito esto, porque no entendemos a veces los propósitos del Señor. No entendemos que todo tiene un propósito, que todo tiene una regla, que todo tiene un orden, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué el Señor actuó así con su pueblo? Bueno, la respuesta fue clara, ¿cierto? Fue que ellos no obedecieron, no cumplieron su palabra, ¿cierto? Y eso no está bien, ¿cierto? Dios demanda obediencia, porque Él nos ama y desea nuestro bienestar y seguridad. Pero ¿qué pasa cuando no le obedecemos? Creo que a veces la pregunta es hasta una pregunta retórica, ¿cierto? Es una pregunta que no necesita ser respondida. Hemos visto mil veces, Señor, millones de veces su mano. Hemos visto cómo el Señor se mueve cuando lo obedecemos. Al Señor no le gusta que no obedezcamos su palabra. A Él le gusta que estemos siempre pendientes de Él, siempre buscándolo, ¿cierto? Tenemos un sinfín de ejemplos en la Biblia de hombres que desobedecieron al Señor y pagaron el precio. Tenemos a Moisés, que no pudo entrar a la tierra prometida, a Saúl, que perdió el reino de Dios que le había dado, ¿cierto? Sansón, que no solo perdió la fuerza, sino que perdió la vida. Creo que a veces tenemos todo para poder salir adelante. Creemos que el Dios es un Dios misericordioso, un Dios que nos puede hablar, un Dios que tenemos que saber escuchar. Pero ¿qué hacemos? Nos vamos por otro camino, no entendemos de repente algo tan simple como obedecer su palabra. A su pueblo le pasó eso. A su pueblo le pasó, no obedeció y sufrió todas esas calamidades que están descritas en la Biblia. Creo sinceramente que el Señor hoy va a hablar a tu vida. Creo sinceramente que el Señor habló a mi vida el día de hoy. Hemos visto el tiempo con Dios que ha sido muy bueno para nosotros. Ha sido tan explícito, ha hablado tanto a nuestros corazones que a veces no sabemos qué pasa. Que hay cosas ocultas del Señor, como dice su palabra.
pero a nosotros no nos tiene que importar por qué esas cosas están ocultas. A nosotros nos tiene que importar porque el Señor nos ama, que el Señor quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Ahora, esto no significa que nos vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Eso no va a pasar. Si el Señor va a querer enderezarnos, el Señor, como el Señor nos ama en su infinito amor, Él tiene que corregirnos. Pero a veces no entendemos que no es tan difícil. Si solo que somos testarudos, solo que somos eh, nos podemos enojar de mil maneras. Me enojé porque el pastor no me llamó. Y digo, ya, no voy a leer la Biblia hoy día. Hoy día no voy a orar. Hoy día no me voy a conectar. Como que si le estuviéramos haciendo un daño al pastor. Creo que su palabra del día de hoy es la obediencia, ¿cierto? No desobedecerlo. No hacer oídos sordos a su palabra. Porque sinceramente los únicos perjudicados somos nosotros, ¿cierto? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque hay una tendencia como humano en nuestra humanidad es hacer lo opuesto a lo que Dios establece. ¿Qué debemos hacer? Es tan simple como ponernos a cuentas con el Señor. Lo que Él dice, se hace. Dejó la Biblia, dejó pastores que nos guían y no es tan difícil. Pero como somos testarudos, a veces no lo hacemos. Bueno, lo importante de esto es que estamos a tiempo, ¿cierto? Estamos a tiempo de poder hacer las cosas bien y de poder hacer lo correcto. Siguiendo con el tiempo con Dios, este es como un resumen, dice, Moisés anuncia que si las maldiciones advertidas llegan a caer sobre Israel, las generaciones venideras y los extranjeros preguntarán la razón por cual Dios ejecutó su juicio. Entonces sabrán que fue porque su pueblo se apartó del pacto y sirvieron a dioses ajenos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de la ley. ¿Cierto? Creo que esta palabra siempre no llega vacía, llega con fuerza a nuestros corazones, nos insta a buscarle. Creo que todos los días con estos devocionales que nos están mandando, siempre un poco lo mismo. Y nosotros no entendemos. El Señor todos los días nos está hablando, todo el día nos está diciendo, oye, haz esta cosa, oye, sigue mi camino. No, Señor, si voy a... Ya, ahora sí, ahora, mañana sí, este año sí. Creo que debemos dejar de decir, de dar excusas. Creo que debemos hacer las cosas para el Señor y con todo el corazón del mundo, ¿cierto? Creo que el Señor nos nos da otra oportunidad día a día, pero también creo que en algún minuto el Señor nos va a decir, hermanos, hijos míos, hay que pagar el precio. Y a veces algunos estamos pagando el precio más que otros, pero en algún minuto el Señor nos hará pagar el precio, ¿cierto? Continuando con el tiempo con Dios, dice, ayuda a su meditación. Este es como ya los dos extractos del libro que ya estábamos acostumbrados a leerlo, ¿cierto? Que se llama la murmuración de las naciones, ¿cierto? Habrá honra en la obediencia a la palabra de Dios, pero vergüenza y aprobio de la desobediencia. La calamidad que sufrió Israel por su desobediencia será para espanto de las naciones en los países del Medio Oriente Antiguo. El país conquistador prendía con fuego las ciudades conquistadas y maldecían sus tierras echándoles sal. Por eso Moisés dice que la tierra de la que fluye leche y miel se cubrirá de azufre y sal, será abrasada y no crecerá en ella. Las naciones se asombrarán de ver el juicio de Dios cuando se pregunten qué significa el ardor de esta gran ira. La respuesta será que dejaron el pacto de Dios y sirvieron a dioses ajenos cuando el pueblo del pacto se aparta de Dios. Se convierte en motivo de burla para el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué razón Israel sufre la ira de Dios? Bueno, ya lo hemos leído un par de veces acá en este devocional, ¿cierto? Y es porque no obedecieron. Es tan simple como eso, obedecer, ¿cierto?
Después, en la segunda etapa del resumen, las cosas secretas reveladas. La palabra de Dios es vida y verdad, y ciertamente se cumple. Las naciones se burlarán de Israel, diciendo que Jehová los ha desarraigado de la tierra prometida con ira, con furor y con gran indignación. Entonces dirán que se han encendido la ira de Dios contra la tierra para traer ellas todas las maldiciones escritas en el libro. Es paradójico ver a Israel tomando la palabra de Dios a la ligera, mientras que los pueblos gentiles dan testimonio de ellas. Hay veces que Dios hace cosas secretas que no comprendemos, pero dejó bien en claro cuáles son las reveladas, es decir, el pacto y la ley que el pueblo debe cumplir. Meditemos siempre la palabra de Dios y esforcémonos en cumplir su voluntad, como reaccionan las naciones al ver el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cierto? Seguimos en este resumen y entendemos que el Señor es justo, ¿cierto? Pero ¿qué debemos hacer? Volver a lo mismo, obedecer, leer su palabra, buscarle de día, que el Espíritu Santo, Señor, entre en nuestras vidas y lo podamos buscar. Creo que ha sido bastante productivo este tiempo con Dios y podríamos estar dando ejemplos todo el día, ejemplos propios que nos han pasado a nosotros de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, de cómo nos comportamos, de cómo nos alejamos del Señor y cuando nos viene la prueba, buscamos nuevamente al Señor. En esta mañana les quiero dar gracias. Gracias por escucharnos, gracias por poder oír este devocional que creo que es palabra del Señor. Dios les ama, Dios les bendice y busquemos de su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Y oremos para terminar. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estar con nosotros siempre. Gracias por darnos una oportunidad más día a día, Padre amado. Y no queremos que nos pase, Señor, como dice lo que le pasó al pueblo por no obedecer, Padre amado. Nosotros queremos estar en tu gloria, queremos irnos contigo, Padre amado, pero ayúdanos a entenderte, Padre. Ayúdanos a poder buscar de ti, Padre amado, y que no tengamos problemas, Padre, en alejarnos del camino, Señor. No debemos alejarnos del camino. Queremos seguirte, queremos estar a tus pies, queremos estar en tu presencia todos los días. Pero ¿qué debemos hacer? Obedecer. Tu palabra nunca viene vacía, pero debemos obedecer. Tan solo es eso, Señor. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta oportunidad que tuve de dar este devocional y te damos las gracias por todo, en todo minuto, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, perdón si me alargué demasiado. Dios les bendiga mucho y nos estamos viendo en otra oportunidad. Bendiciones.